Bienvenidos al mundo de la historia. ¿Sabían que, en la era victoriana, las personas estaban fascinadas con la Edad Media y el periodo Tudor, y exigieron ver los lugares donde fueron ejecutadas algunas de las esposas de Enrique VIII de Inglaterra? Incluso cuando la reina Victoria visitó la torre, quedó tan conmovida con la historia de Ana Bolena que ordenó colocar una placa cerca del sitio donde fue decapitada. Síganme en las redes sociales y quédense hasta el final del video para conocer más sobre la Torre de Londres durante la época victoriana. El uso de la energía a vapor durante la Revolución Industrial en el siglo XIX automatizó las técnicas de impresión como el grabado y la litografía, facilitando las impresiones en masa y la reducción de los precios de los libros y los periódicos. En las décadas de 1830 y 1840 se hicieron famosas las historias que se publicaban semanalmente y costaban 1 o 2 centavos, y generalmente eran de ficción, aventura, crimen o narrativa gótica. Luego, los editores se dieron cuenta de que, para llegar a más personas, debían asegurarse de que el lenguaje utilizado en los libros fuera lo más claro y simple posible. Y como las clases trabajadoras no solían acudir a las librerías, se emplearon a más de 1000 personas para que vendieran libros nuevos y usados en pequeños puestos y carretillas en las calles de Londres. En cuanto al contexto político y económico de la época, debemos saber que la Revolución Industrial consolidó la clase media y los que pertenecían a ella contaban con más ingresos y más tiempo libre, lo que les permitió adentrarse al hábito de la lectura y realizar actividades fuera de su trabajo y sus casas. Era común la necesidad de ubicar a las personas en categorías sociales, y la educación era lo que diferenciaba a los victorianos de la clase media con aquellos de la clase baja, pues los trabajos desempeñados por los primeros eran de naturaleza intelectual, mientras que aquellos que requerían gran esfuerzo físico estaban destinados a la clase baja que no tenía acceso a la educación. Los victorianos de la clase media, conscientes de ello, se esforzaron en brindarles una buena educación a sus hijos, y ellos mismos sintieron la necesidad de cultivar su propio intelecto. Así que en su tiempo libre se entregaron a la lectura y a visitar museos para aprender sobre arte e historia, y al igual que muchos de nosotros, se interesaron en la Edad Media y el periodo Tudor. De esta manera, la historia como actividad de ocio floreció en la era victoriana. Las novelas históricas y la ficción histórica se popularizaron rápidamente en la clase media, pues los autores añadían aspectos románticos y heroicos a sus narraciones, atrayendo a todo tipo de lectores. Contenían ilustraciones que recreaban las escenas narradas, y los autores alentaban a las personas a caminar por la Torre de Londres e imaginarse viviendo en esas épocas. En 1849 se creó la primera biblioteca ferroviaria, en donde se podían comprar libros por un chelín y se podían leer mientras se viajaba cómodamente en tren. La novela romántica de la Torre de Londres también tuvo varias entregas y combinó la historia con el romanticismo. Esta, por ejemplo, contó la historia de Jane Grey, conocida como la Reina de los 9 días, quien fue decapitada en la Torre de Londres a la edad de 16 o 17 años. En las primeras páginas de las novelas seriadas se podían encontrar anuncios de diversos productos, por lo que si les echamos un vistazo, nos daremos cuenta de los objetos y la vestimenta que se usaba en esa época. De igual forma se promocionaban otras novelas, muchas de ellas del famoso Charles Dickens. Y algo curioso con lo que me encontré en esas páginas de publicidad fue la recomendación del libro titulado La vida en México, escrito en 1843 por la escocesa Frances Calderón de la Barca. Los periódicos también contaron la historia de la Torre de Londres y escribieron extensos artículos sobre las numerosas ejecuciones durante el reinado de Enrique VIII. El hecho de que este rey ordenara decapitar a algunas de sus esposas obviamente intrigó a los victorianos.
Esos artículos informativos de los periódicos y las novelas seriadas estaban dirigidos a la clase media, quienes, por supuesto, lo recibieron con mucho entusiasmo, pues lejos del lenguaje complicado de los libros de historia, esos artículos eran fáciles de comprender. La emblemática fortaleza a orillas del río Támesis despertó el interés de chicos y grandes, y durante sus visitas los victorianos pedían ver los lugares mencionados tanto en los libros como en los periódicos, especialmente las prisiones, y donde se llevaban a cabo las torturas y las ejecuciones. Por este motivo, en la década de 1840, el abrumador interés de los visitantes por conocer los lugares cerrados de la torre, como la Torre Blanca y la Torre Sangrienta, obligó al Parlamento británico a formar un comité para asegurar que estos lugares y otras atracciones de la fortaleza fueran seguras, y sobre todo una alternativa educativa que garantizara los valores morales de la época. Tanto el gobierno como ese comité sintieron que hacer de la Torre de Londres una atracción turística mejoraría moral e intelectualmente la clase media, pues sería una alternativa educativa a las actividades que el gobierno consideraba corruptas como apostar y embriagarse. Sin mencionar que el gobierno británico quería mantener a la clase media ocupada y muy feliz, con la finalidad de seguir teniendo su apoyo, pues la clase media ya había alcanzado un estatus social y económico muy importante, contando con representación en el Parlamento desde el Acta de Reforma de 1832. Los trabajos de renovación comenzaron en 1844 y el comité se propuso restaurar varios edificios del complejo, como la Torre Blanca y las prisiones, y estuvieron a cargo del famoso arquitecto británico Anthony Selvin, experto en castillos y edificios medievales, y de su pupilo John Taylor, quien rediseñó el lado sur de la torre e hizo construir nuevos muros y torres. Cuando las renovaciones terminaron, los visitantes de la torre aumentaron drásticamente y por fin los victorianos pudieron acceder a las áreas que tanto habían solicitado. En 1879, Charles Dickens informó sobre los misterios y ejecuciones de la torre y que los lunes y los sábados ese recinto estaba abierto al público de forma gratuita. Mientras paseaban por la torre, algunos victorianos agradecían vivir cómodamente y contar con más tecnología y recursos que sus antepasados, como lo hacemos nosotros cuando pensamos en cómo era la vida en otras épocas. Quizás les atraía esa Inglaterra medieval idealizada y romántica que tanto describían los libros, en donde además las personas llevaban una vida tranquila con cielos y aires limpios, contrario a la realidad que estaban viviendo en el siglo XIX, con calles sucias, aire contaminado, problemas de alcantarillado y enfermedades como el cólera y la fiebre tifoidea. Sin embargo, lo que los autores omitieron en sus relatos fue decir que en la Edad Media se vivieron guerras, pestes, grandes hambrunas, esclavitud, entre muchas otras calamidades. De hecho, en 1919, el historiador neerlandés Johan Huizinga escribió el libro Un otoño de la Edad Media, donde mencionó que el romanticismo y el amor cortés durante los siglos XIV y XV fueron un mecanismo de defensa para sopesar la violencia y la brutalidad que vivía la sociedad europea durante la Baja Edad Media. Si quieren conocer la historia completa de la Torre de Londres con fotos del interior de la famosa Torre Blanca y otros edificios, pueden ver el video de la I que aparece en su pantalla, cuyo enlace también se los dejo en la descripción de este video. Finalmente les cuento que, en 1861, la reina Victoria visitó la Torre de Londres y se conmovió tanto con la historia de Ana Bolena que ordenó colocar una placa conmemorativa en el campo de la Torre Verde, cerca del lugar donde Ana Bolena fue decapitada por orden de su marido. Hoy en día se puede ver una escultura conmemorativa de vidrio en forma de cojín, y alrededor de la pieza circular sobre la que descansa el cojín hay un poema que invita al espectador a reflexionar sobre todas las personas que fueron ejecutadas en la torre, cuya traducción sería la siguiente: Bendito visitante, haz una pausa, donde tú estás la muerte arrebata la luz de muchos días. Aquí los nombres enjollados se separaron del hilo de la vida. Que descansen en paz mientras caminamos las generaciones alrededor de su lucha bajo estos cielos inquietos.
Muchas gracias por llegar hasta aquí. Sigan las cuentas del canal en Facebook, TikTok e Instagram. Y si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció la fascinación de los victorianos por la Torre de Londres. Y si llegaron hasta aquí, dejen algún emoji relacionado con esta historia. Y hasta pronto.